Es una de las investigaciones que nos presenta Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y que tiene que ver con esta guerra mediática que ocurre en México. Pero hoy, ¿cuál es el caso? El caso de los médicos cubanos. Y para ello agradezco mucho que se encuentre con nosotros la doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación, Lorena Treviño, investigadora de este programa y también de Tlatelolco Lab. Es un gusto que esté con nosotros, maestra, doctora Lorena Treviño. Buenos días. Me parece que no tenemos el audio todavía con la doctora. Vamos a Hola, ver ¿qué si es tal? que... ¿Ya Ya me me parece escuchan? que ya está. ¿Cómo está, doctora? Buenos Muy días. bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Pues no, pues que nos platique estos hallazgos de Tlatelolco Lab y el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, estos hallazgos con respecto de la campaña que se armó en contra de los médicos cubanos a propósito de esta intención, en este caso del gobierno de la República, para que todas las comunidades urbanas y rurales de este país cuenten con atención médica. Así es, bueno, mira, nosotros detectamos que a la hora de hablar de los médicos cubanos había dispositivos de desinformación e incluso discurso de odio, ¿no? Todo esto entonces queda enmarcado en un caso de guerra mediática, como bien dices, en territorio mexicano, donde, bueno, se trata de deslegitimar a los médicos cubanos. Déjame platicarte un poco el concepto de guerra mediática, ¿no? Es un fenómeno donde intervienen élites políticas y económicas que perciben una amenaza a sus intereses. Estos enemigos que ellos, o estas amenazas que ellos perciben, son actores individuales, como puede ser el caso ahora mismo de Cristina Fernández, y también actores colectivos como este que revisamos nosotros, ¿no? Los médicos cubanos especialistas. Y bueno, en cuanto nosotros vimos este tratamiento por parte de los medios de comunicación y además detectamos estos dispositivos que ya te comentaba de desinformación y discursos de odio sostenidos por las redes sociales, este es un componente sumamente importante. Ellos al detectar estas amenazas, entonces tienen la necesidad de deslegitimar y si se puede desaparecer simbólicamente estos actores y entonces necesitan el apoyo de los medios tradicionales y también de las redes sociales para que a través de ellos pues este discurso que están preparando para deslegitimar, para arruinar, para desaparecer simbólicamente, esté constantemente circulando y entonces a la ciudadanía le llegue por diferentes frentes esta información. Nosotros lo que hicimos esta vez fue revisar estos discursos en medios tradicionales y en nuevas redes precisamente para dar cuenta de cómo convergen estos canales de comunicación para la consecución de este objetivo de las élites. Y bueno, también déjame decirte que en este proceso mediático participan especialistas, ¿no? Hay periodistas, hay especialistas, hay por supuesto académicos además. Y bueno, a nosotros nos llama la atención porque, bueno, el doctor Alcocer en una mañanera dio los datos reales de déficit de médicos en México, ¿no? Entonces ahí se refirió a un déficit de más del 50%, que por supuesto afecta más a quienes menos tienen, a las comunidades rurales. Y entonces, en datos como estamos, hay en México 154,876 médicos especialistas y, perdón, esto es lo que hace falta, más del 53%, solamente tenemos 135,046, o sea, en el universo total que necesitamos en un país como el nuestro es de 289,832 médicos especialistas. Bueno, pues resulta que tomando en cuenta esto y aprovechando la gira que realizó el presidente los primeros meses del año, en Centroamérica y el Caribe, una vez que se encontró con el presidente Miguel Díaz-Canel, pues llegaron a este acuerdo donde 500 médicos cubanos vendrían
a apoyar a estas zonas donde no hay este tipo de servicios para acercar este derecho básico a todos los mexicanos. Y también ahí hubo un acuerdo por 11 millones de vacunas Abdalá. Y bueno, esto a raíz del prestigio del sistema de salud cubano, ¿no? Hay tasas bajas de mortalidad infantil, materna, el servicio es gratuito, preventivo, intersectorial. Tiene más de 60 años funcionando. Estas misiones cubanas han estado desde 1960 en Chile, también estuvieron en Pakistán, en desastres naturales y, por ejemplo, también en esta que vivimos recientemente del COVID en 39 países, incluido México. Para darnos una idea de todo lo que han ayudado y aportado estos médicos especialistas al mundo, hay ahora mismo más de 30,000 médicos en 66 países. Han realizado 14.5 intervenciones quirúrgicas, 4.45 atendido millones de partos y salvado 8.7 millones de vidas. Entonces, por eso fue que llamó nuestra atención, porque el ataque que nosotros estamos viendo es por una cuestión más política e ideológica que viendo lo que en realidad están trabajando y están haciendo estas misiones alrededor del mundo. Entonces te decía, primero iniciamos por una revisión a los géneros opinativos en prensa escrita y ahí encontramos un universo de 104 columnas dedicadas desde que el presidente López Obrador hace el anuncio de la contratación de estos médicos. Entonces encontramos 104 columnas que hablaban de este tema de médicos cubanos y 98%, de estas columnas, 98 de estas columnas trataban de manipular, porque se trataba de un género opinativo, y entonces están estos géneros pues dedicados a guiar la opinión pública, ¿no? A darnos luz a quienes no tenemos tanto conocimiento sobre determinados temas, pero acá se cruzó esa pequeña línea y entonces ya no era un género opinativo, sino un intento de manipulación en 98 ocasiones, y además detectamos también desinformación en 74 de esas columnas y discurso de odio en otras 46. Es decir, que estos dispositivos se combinan de tal forma que la manipulación siempre o casi siempre se hace más bien acompañar de la desinformación, que fue el caso de 33 columnas y artículos de opinión, también del discurso de odio, que fue el caso de 13, y en 35 de ellas encontramos esta combinación de desinformación, manipulación y discurso de odio, ¿no? Entonces aquí algo también que es importante mencionar es que nos encontramos a ciertos opinadores que tratan de mostrarse más racionales y entonces ellos están como dando datos o proporcionando información, pero al final de cuentas el objetivo es el mismo, ¿no? El desprestigio, la deslegitimación, y en el caso del discurso de odio pues se muestran mucho más irracionales, ¿no? Te voy a dar algunos ejemplos. En el caso de la desinformación se sostuvo que los médicos cubanos ganarían más dinero que los mexicanos, que no eran médicos, que no eran especialistas y que tenían otra intención a la hora de venir a México, ¿no? Entonces, esto obviamente también relacionado con el régimen cubano, ¿no? A que venían a adoctrinarnos, a volvernos o a convertirnos al socialismo. Y en el caso del discurso de odio, los ejemplos de desprecio y enemistad venían dados por subnarrativas como que estaban los médicos especialistas cubanos por encima de los mexicanos, que el presidente los tomaba como los nuevos enemigos del pueblo, a los mexicanos por preferir a los cubanos, que en México el presidente despreciaba a los médicos y quería a los cubanos, e incluso, ¿te acuerdas de esta película de Casals dirigida por los 90s, Canoa?
donde en una comunidad llega un grupo de universitarios y el cura los incita a lincharlos por creerlos comunistas. Entonces también recomendó alguna vez a algún opinador a ver esta película, tanto a los médicos como a las comunidades de acogida, para que vieran que aquí el comunismo no se quería, ¿no? Y bueno, también encontramos que en los géneros opinativos, en estos programas de Televisa, de TV Azteca, había un discurso similar, ¿no? Los opinadores, los invitados se referían a los médicos cubanos como mano de obra esclava, y entonces había un estigma, se trató de estigmatizarlos por el lugar de origen, ¿no? Solamente por ser cubanos. En Latinus, por ejemplo, también se refirieron a ellos como un teatro político, que el presidente se refería a los médicos mexicanos por flojos y clasistas, que por eso era que no querían ir a estas comunidades apartadas. En Facebook también este discurso se apoyó con una imagen que circuló y que además se encontró que se manipuló la leyenda, y decía: no votes otra vez por idiotas, ayúdanos. Bueno, los médicos ni eran mexicanos y eso no decía su leyenda, ¿no? Estos médicos eran de Ecuador y lo que decía originalmente el mensaje era: no salgas de casa, por favor, ayúdanos. Para evitar los contagios por COVID. Y también encontramos otra cosa que es muy importante mencionar en el caso de guerra, el caso de una ONG que se llama Prisoners Defenders. Bueno, esta ONG publicó en agosto un informe que se llama La verdad militar detrás de las misiones cubanas en México. Su fundador, Javier Larrondo, es hijo de cubanos, es un empresario, y entonces en este informe se sostiene que puede haber responsabilidad política, civil e incluso penal por parte del gobierno de México, a la que se puede enfrentar por fomentar la esclavitud, por poner en riesgo la seguridad nacional, ya que estos no, ellos sostienen que estos no son médicos, sino militares disfrazados de médicos, y mentir respecto al déficit de médicos especialistas. Entonces, también que hay una violación al Tratado de Libre Comercio, en fin. Quienes retomaron además este informe, lo dieron a conocer de manera impresionante, pues estos medios internacionales. En una guerra mediática también deben estar participando los medios, no nada más nacionales, ¿no? Sino aquellos que puedan hacer en este nivel, en el internacional, eco de este discurso, ¿no?, que mencionábamos hace un momento. Entonces, CNN, los periódicos que formaron parte de nuestra muestra, El Financiero, Latinus, también W Radio, Televisa, Animal Político, Infobae, Vanguardia, La Crónica, Publímetro, Excelsior, El Heraldo, El Economista y Milenio. Y además también circuló en Twitter una carta que estaba firmada por federaciones y colegios especialistas de medicina mexicanos, quienes manifestaban su inconformidad diciendo que no es que no hubiera médicos, que médicos especialistas sí los había, pero que estos estaban mal empleados o desempleados. Y entonces este fue como un elemento que vino a formar parte también de la guerra mediática, y así es como nosotros fuimos encontrando a diferentes actores que desde su trinchera abonaban a este discurso, que insisto, no es o nunca tomó en cuenta los logros de la medicina cubana, de estas misiones médicas cubanas en el mundo, sino solamente se está guiando por el origen es cubano, y bueno, este miedo que hay, este desprecio que hay hacia este país y quienes comparten pues su pensamiento, ¿no? Y además de esta carta, pues
es todo también lo que se seguiría abonando y que bueno, hasta aquí lo dejamos nosotros porque nos parece ya que hasta ahora es bastante claro, ¿no? Que hay una guerra mediática contra estos actores y que esta no se debe a otra cosa que no sea su origen y completamente desvinculada del trabajo real y de la ayuda real que prestan estos actores alrededor del mundo, ¿no? Importantes sus comentarios, doctora Lorena Treviño. Es un gusto conocerla. Soy José Reyes. Para preguntarle, ¿han observado ustedes en estos registros que han hecho este análisis de medios y de campaña mediática contra la isla del Caribe, la isla mayor de las Antillas y por supuesto su revolución, la mano de Washington y de los anticastristas refugiados en Miami, apoyados por supuesto en los legisladores, sobre todo del Partido Acción Nacional, en esta campaña sucia que, como usted dice, pues los han acusado de venir a adoctrinar y a que van a ser espías, entre otros elementos? La pregunta concreta es, si ustedes, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido toda esta campaña? ¿Cómo observa entre la población y entre la gente enterada del tema? Bueno, por supuesto que esto sí tiene un vínculo político, ¿no? Esta ONG, Javier Larrondo dice que la financia, que es solamente con sus recursos que la mantiene, y esto es insostenible, ¿no? ¿Quién los está financiando? Seguramente grupos de la derecha. Está Latinus también, por ejemplo, trabajando desde Miami, entonces por ahí también no es casualidad que se hayan o que estén haciendo su trabajo periodístico desde allá. Pero bueno, es importante mencionar que a pesar de todos estos esfuerzos que ellos hacen por esta deslegitimación, por este ataque simbólico a los actores individuales y colectivos, hay una fuerte resistencia, por supuesto que estos discursos que nos llegan por diferentes vías tienen esta intención de convencernos, de manipularnos y de hacer que nosotros tengamos una idea o una imagen que ellos están construyendo, pero la verdad es que y afortunadamente cada vez menos la presencia de los medios de comunicación masiva y sobre todo en las generaciones más jóvenes es determinante, ¿no? Hay información que llega y lo principal es que la mejor manera de enfrentar esta desinformación, estos discursos de odio, es la posibilidad de conocer a estos médicos, de atendernos con ellos, y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta y a enfrentar este discurso mediático con la realidad. Entonces, por supuesto que van a tener alcances estos discursos de desinformación, de odio. Esta guerra mediática va a tener su impacto, pero en las redes sociales también, y de manera afortunada, cada vez hay más canales de información que buscan ese equilibrio, ¿no? Que la gente tenga estas dos partes, que es el discurso hegemónico, el discurso que nos transmiten los medios de comunicación, y aquel que es más alternativo e independiente, más comprometido con la sociedad, porque, bueno, estamos viendo la intervención de los medios de comunicación, pero ¿por qué razón? Bueno, porque hay en el caso de México, y bueno, también esto se extiende a otros países, una relación muy cercana entre la élite política y la élite económica, ¿no? Y ¿qué pasa? Que también operan bajo un modelo de negocios que les permite obtener dinero de la publicidad. Y entonces eso compromete muchísimo lo que se dice y cómo se dice. E insisto, afortunadamente ahora hay nuevos canales que no están comprometidos con estos fiadores, financiadores de los medios, y entonces también ellos están más comprometidos con la verdad.
Y eso tiene la gente hoy en día, ¿no? La ventaja de poder enfrentar estas dos informaciones y entonces crearse una opinión propia y además la realidad, ¿no? La realidad que viene a darnos siempre con todo. Y ahí es donde estos discursos mediáticos se desploman, pierden fuerza y entonces pues quedan prácticamente pues descalificados como un intento más, pero que al final no trasciende, ¿no? Yo creo que al contrario, en México, después de que estos médicos se vayan y una vez que haya este déficit de médicos cubierto por médicos mexicanos, que ahora ya está abierta una convocatoria, además para que vengan médicos de muchas partes del mundo y entonces no vea la gente que no es un interés por mantener a la dictadura cubana, sino porque realmente haya un derecho a la salud garantizado para todos y todas las mexicanas. Y entonces es así como, por supuesto, que va a ir perdiendo fuerza esta guerra mediática y vamos a poder enfrentarla de una mejor manera.